escritor británico Alan Moore dijo: la tecnología es siempre un arma de doble filo. Traerá beneficios, pero también muchos desastres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Esto lo pude haber dicho yo. Casi lo pude haber dicho yo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Con esa transmisión en vivo ella logró lo que quería, destruirme y utilizarme. Ella no se da cuenta de que yo casi me muero con esa transmisión en vivo. Buenas tardes y bienvenidas. Ni tan buena, doctora. No tan buenas, ¿no? Bueno, vamos a ver si se mejora. Claudia, estás demandando a Lisandra. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Lisandra, la estoy demandando por daños económicos e incumplimiento de contrato, por la suma de $50,000. Ok. Doctora, esta mujer, en una transmisión en vivo, me hizo un sabotaje. No, pero escúchame, explícame todo. ¿Tú A ver. quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es el contrato que hiciste con Le ella? explico, doctora. Esta señora se dedica a... tiene una página en internet en la cual no es otra cosa que filmar y transmitir en vivo mientras ella está cocinando, comiendo. Eso es llamado food o... Es un fenómeno eso, donde ella tiene miles y millones de seguidores, No, que es eso, se basa en ese morbo de unas personas comiendo, ellos interactuando con todos sus seguidores, conversando, ay me gusta, no me gusta, lo que van preparando la comida. Muy bien que lo hago. Y lo hacen en live streaming. Sí. Ajá, o sea, el live Y muy stream. bien que lo hago. Yo por gusto tengo Bueno, la cantidad. está bien, no te empieces a echar flores arriba todavía, que no te toca. Okay. Entonces, doctora, ella gana dinero con esas cosas, pero sobre todo promocionando alimentos. Como ella los prepara, después los come, ella tiene transmisiones diarias. A ver, yo llegué hace 6 años de Cuba, estoy tratando de sacar adelante un producto que yo creé, una pasta alimenticia con mucho sacrificio, con mucho trabajo, que llevo aquí haciendo de todo, trabajando para Pasta lograr... italiana. Una pasta, sí, una Espagueti, pasta fettuccini. alimenticia llamada... puse por el nombre de la ciudad donde nací en Cuba. Ajá. Entonces estuve buscando algo novedoso para hacer el lanzamiento de mi producto, ya que todo funciona en las redes sociales, hoy por hoy eso es viral y todo lo que salga en internet lo que es. Entonces la gente consume los productos que uno saca. Entonces yo la contacto a ella por eso, porque tiene más de 1 millón de seguidores. Entonces yo la hablo con ella, nos reunimos, llegamos a un acuerdo, hicimos un contrato por 6 meses de sus transmisiones. Yo le iba a pagar la suma de 2.500 por cuotas, se lo fui dosificando en varias cuotas. Hasta que a los 4 meses, ya faltando solamente 2 meses para culminar el contrato, ella me dice un día que no, que no puede seguir, que tiene problemas personales. Y entonces yo le dije, bueno, Explícale perfecto, que tú sabes. cállate la boca y déjame Pero terminar, no me explícale, interrumpas no sé más. con Sé qué- Pero educada, niña, espera tu cállate, turno. yo no entiendo, tú quieres controlarlo todo. Doctora, No pero que puedes sea controlar sincera. las cosas, ella es la demandante. Deja que explique el caso y luego tú respondes. Por Dios. Entonces, doctora, ella me dice eso, que no podía seguir. Y yo dije, bueno, a ver, está bien, pero tenemos que hacer Faltándole algo. 2 Faltando meses al solamente contrato. 2 meses de culminar el contrato. Ajá. Entonces, yo cogí y le dije, bueno, tenemos que hacer algo grande para cerrar, para contrarrestar esto de que faltaban 2 ¿Te meses. funcionaron los primeros Sí, 4 doctora, meses? me funcionaron. No como yo esperaba, sinceramente, pero bueno, pensé que como todo buen negocio que empieza, tiene que llevar un O proceso. sea, no estabas vendiendo el producto. Normal. Empezó poco a poco, fue subiendo, pero no como yo esperaba. Ok. Por eso dije, si ya se me termina, esto no me termina los 2 meses, voy a hacer algo que agarre, que sea un buen gancho, para poder cerrar bien por lo alto. Entonces le propongo a ella hacer un récord de 12 horas en vivo, de transmisión en vivo. Ella comiendo, pero otros productos, pero sobre todo mi pasta, que ella era lo que más iba a estar comiendo para darlo a conocer, ¿no? Y yo tengo aquí, hicimos una cláusula en el contrato. Tráeme el contrato, ven, tráeme. Y aquí están los cheques que también le pagué a ella. Ok. Entonces ella te dijo que no podía terminar los 2 meses de contrato por problemas personales. Que sí. no te dijo cuáles eran los problemas. No, a ver, ella me dijo que nada, que no podía seguir, y entonces yo le planteo esto de los 12... De las 12 horas de transmisión. Entonces empezó bien, doctora, empezó a subir las ventas, todo bien, pero como en la 4ª hora
A ver, ocurrió una cosa inesperada. Yo le entregué un video a producción porque yo no se lo puedo contar. Yo quisiera que usted lo viera con sus propios ojos porque es algo grotesco, lo peor que podía pasar. Entonces, yo se lo entregué a producción para que usted misma lo vea. Ok, con sus ahora lo propios voy a ojos. ver. Pero antes de verlo, el total del contrato de ella era ¿cuánto? ¿10,000 dólares? 10,000. 10,000. Ahí están los cheques que yo le fui y ya pagando. tú le habías pagado a ella 3 casi todo, cheques. te faltaban 2,500. Claro, porque por faltaban pagar. 2 meses de Ok, trabajo. vamos a ver qué pasa en el maratón del último Horrible, momento. doctora. Eso Señor fue director. tremendo. Hola, otra más de mis transmisiones aquí en Lisandra's Live. Miren todo lo que nos vamos a comer hoy. Además, estoy promocionando la pasta que nos la vamos a comer todos juntitos. Vamos a romper récord, vamos a comer por 12 horas. Hoy sí vamos a comer, de verdad, nos vamos a atragantar. Son cosas normal. ¿Qué pasa? Es una cochina Ay, incompleta. doctora, ¿qué? Bueno, mire, Ave María Purísima. Esto se fue al día. ¡Uy! doctora, ese es el marido de ella. Y es lo que pasa. Ahí el mayor problema es esto. Que son unos puercos, mire eso, unos grotescos. Son los que son cochinos, pervertidos, que es lo que son, enfermos, que es lo que son. Pero ahí falta. A ver, doctora, Ay, ¿qué usted falta cree? que Es se la vea. antipromoción. Porque tú No, todo no lo es manipulas cierto, a esa tu es la conveniencia. antipromoción. Mira, doctora, ¿cómo usted cree que quedó mi producto? Mire, yo tenía contrato con 5 mercados familiares. Me están devolviendo la mercancía. 2 escuelas que ya yo tenía para comer. Claro, ¿quién va a querer momentico, eso? pero yo no sé, porque me parece a mí que el cliente que va a un supermercado y el cliente de las escuelas, por ejemplo, no ven. No, es sí, doctora, si me lo están devolviendo la pasta, imagínese usted que la gente está asociando, la gente va al mercado, como todo era tan de internet, eso, la gente se hace selfie con la pasta como que esto es lo sexual y lo suben a las tú crees que redes. eso fue premeditado? Yo tenía un home. ¿Y qué pasó? Que la gente cree que la pasta provoca eso. Los vómitos y todo entonces eso, y el que le cae desmayo. mal, que es un problema y todo es provocado por esta mujer. Entonces, imagínese mi trabajo, mi esfuerzo, me he quedado sin nada. Tengo un almacén lleno de toda la mercancía, me la voy a tener que tragar yo. Me va a salir los espaguetis por los ojos, doctora. Ahócate con ella. Sí. Y entonces por eso la estoy demandando a ella por la suma de $50,000 por daños económicos. Perfecto. Y bueno, y por mi prestigio que quedó, ya no sé qué voy a poder hacer. Ok, perfecto. Ok. Bueno, ¿cómo respondes? Mire, doctora, yo no tengo culpa de que el prestigio de la pasta de esta señora haya quedado por el piso. Nunca he tenido queja ni No, nada. lástima que fue como Déjame yo lo hablar. hice. Entonces, doctora, nada, ella bueno, 12 horas, yo dije, bueno, yo me quiero salir de esto. Voy a hacer las 12 horas, voy a tomar el resto, me sentí presionada, pero es la única opción. Lo hice. Como a la tercera, cuarta hora, me empecé a sentir un poquito mal. Pero dije, Lisandra, tienes que aguantar porque hay que resolver, hay que chequearse, hay que ver, hay que... Y bueno, doctora, ya después veía nublado, estaba incoherente, hasta que todo se me puso negro. Y te perdí el desmayaste. conocimiento. Bueno, es obvio que Porque ahí yo no te voy a- desmayaste. ese señor que llevo es mi esposo. Ah, ok. ¿Ok? Él trabaja fuera de la ciudad. Sí, Llevamos periodos... Porque tú no tienes sexo, mamá. Por No, eso sí, estás pero como no estás. es así, no en vivo y promocionando Él no un producto sabía que que me la ha cámara dañado estaba a en mí vivo. porque Si yo me soy la que dejaras estoy hablar, yo perdiendo pudiera dinero. explicar. Mira, pero cállate. Sí, por favor. Entonces, doctora, mi esposo llega, trabaja fuera de la ciudad. Llevamos a veces largos periodos de tiempo que no nos vemos. A veces yo estoy dormida cuando él llega y él comienza y yo me incorporo, me despierto y me incorporo y tengo sexo con mi esposo. Entonces ahí... Pero me imagino lo que en la falta- cama. Obvio. Porque estabas tirada sobre un plato Sobre de un comida. plato. Ok. Cuando él ve que yo no respondo, parte que falta en el video, él enseguida me toca, me siente fría, llama al 911 y entonces vienen los paramédicos, me llevan al hospital. Yo perdí conocimiento, él no sabía que la cámara estaba rodando. Yo desperté en un hospital, estuve 2 días ingresadas. Me hicieron un chequeo y mi vida tiene que empezar de cero, una nueva vida, con un diagnóstico, con una enfermedad para toda mi vida. ¿Pero qué es lo que tienes? Tengo diabetes tipo 2. Ah, tienes diabetes. Sí, Y pero aquí yo tengo- en Mira que ningún lo que te dio momento fue una sabía coma eso. diabética más o Un menos. come- A aquí ver, tengo- acércame. Yo no me enteré nunca de eso. Eso es un problema que ella tenía. Si a lo mejor se sentía tan mal, ella no hubiera aceptado las Yo 12 no lo horas. sabía, misma, yo no soy doctora ni Pero si máquina se ni me siente diagnostico. mal, doctora, Yo tenía que si verme con el un cuerpo te da doctor. señales, el cuerpo te da señales. Ella me dice a mí, Te estoy sí, diciendo, esporádicamente, te pero estoy diciendo, tú eres la que no esporádicamente recibe ella las señales, aceptó. está ahí. Que mira, tenía ¿sabes? que
haber ido al médico, haberse Doctora, cubierto ella misma. Yo acepté el y haber reto bajo cuidado presión eso. para No salir haberme de dañado ella. a mí, que no tengo Yo culpa cumplí de nada con de todas eso. sus transmisiones. Ella me debe esa transmisión. Mi cuerpo me traicionó. Yo caí inconsciente. Y tú estás preocupada por tu pasta. No, pero La por pasta. supuesto, pero si yo he perdido todo, tú eras la que tenías que haberte cuidado y Ni haber has vigilado la preguntado, salud ni tuya. has preguntado Tú qué es lo que yo iba a aceptaste hacer. las 12 Ni has horas. preguntado cómo Tú me lo siento tan siquiera. aceptaste. Somos un cuerpo sin alma. Testigo, vamos a Sí, ver a los sí, testigos del caso, por favor. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Doctora, no solo la gente lo asocia a la pasta con el vómito, sino con la cosa sexual que ellos tienen. La gente Bueno, no no, lo es entiende. cubano. Bueno, pero eso un es normal momentito, del tú cubano, vendías, tú no procesas- parte de la venta de la pasta era toda la cuestión sexual, las insinuaciones sexuales. La gente pero no no le así, gustaba doctora. el comitazo, No así, no el así desmayo tampoco. y eso. Es muy grotesco Bueno, la imagen como tal. Buenas tardes. Buenas tardes, Su nombre, doctora. por favor. Yo soy Angelique y yo vengo como testigo de la señora Claudia. Ok. Como verá, doctora, yo trabajaba para un wellness center haciendo unos videos promocionando la salud para personas de mi edad. Bueno, pues resulta que como 2 meses antes me llama mi jefe a que vaya a su oficina. Cuando llego, la oficina está cerrada, doctora, y estoy afuera esperando. Y estoy escuchando una conversación donde esta señora está hablando con mi jefe y están negociando ella tener una cirugía para reducción del Tenías cuadrado, estómago. fríamente calculado. Exacto, doctora. En vivo. ¿Y qué prueba tiene usted? Y luego, cállate tú, porque ¿Qué sabes prueba que tiene estoy usted de diciendo eso? la verdad. ¿Quién es Vengo usted? aquí ¿Qué y credenciales no tengo tiene ningún usted? interés Traiga ni la algo, conocí doctora, a ella. traiga una Bueno, evidencia. doctora, Porque usted puede estar Silencio, yo les voy a... Cállense, ustedes dos son un par de maleducadas. Aquí hay un testigo. ¿Qué prueba tiene? Bueno, su testimonio y la veracidad que pueda dar y si yo la encuentro creíble o no. Así es como hacen los jueces. Así que, por favor, permítanme hacer mi trabajo haciendo silencio. Entonces, Doctora, tú la escuchas a ella, esto fue antes de terminar este contrato. Sí, doctora. La escuchas a ella hablando con el jefe Exacto. tuyo sobre hacerse una operación bariátrica para rebajar de peso y qué más. Exacto, y hacerla doctora. en vivo en la computadora. Exacto, doctora. O sea, que ella estaba ya buscando otro trabajo. Otro trabajo, Exacto. claro. Ok, Doctora, perfecto. yo tenía un contrato exclusivo con esa compañía. Cuando yo veo que esta señora Yo no voy a sale, presionar a nadie. me llama mi jefe y me dice, bueno, ya No te tú necesitamos. sigues no te necesitamos porque caducaste. tenemos una persona que va a promover el producto que tú estás promoviendo. Ok. Doctora, de verdad que no sé qué está pasando con esa la sociedad, porque mírela a ella y míreme a mí. Sí. Ahora No tiene que sé, promover y una la salud persona mental, que que la está tiene muy hecha, mal. Y ahora al médico le hace falta a alguien que necesite cambiar. Doctora, o sea, pero que es esa muy parte me... casual. Ok, que esto bueno, pasó no hace sé. 2 meses. Pasemos, Mi transmisión en vivo dime. fue un mes. Dime, Es dime, decir, dime. que ella lo está Dime. usando como Silencio. Estaba buscando cambiar porque ya no me estaba sintiendo bien. Oí proposiciones, ahí ni nada en concreto. Yo no tengo exclusividad con nadie. No, yo lo sé, Yo yo podía lo oír entiendo, proposiciones eso. de quien fuese. O sea, No me estaba- estás diciendo que es cierto lo de la conversación. Eso son especulaciones, son proposiciones y ella está diciendo que había un contrato. ¿Dónde está el contrato? Yo Ah, no, escuché pero sobre sí un fuiste a la contrato. reunión. Yo no sé quién es ella. A lo mejor vino en complot con ella. A lo mejor me No, estaban yo vine siguiendo. a decir la verdad. Son muchas cosas. Ya Sí, lo no tengo confesó. interés. Es muy Pasemos casual, al mira, testigo muy de la casual. demandada, por Muy favor. casual. Que de Mira, pronto, diabética, y tú 2 con la meses pasta. y mi contrato le faltaba Silencio, todavía. ya. Ah, este es el señor del video que es tu esposo, ¿verdad? Ok, buenas tardes. ¿Su Buenas- nombre? Buenas tardes, doctora ¿Tu Polo. nombre? Mi nombre es Mario y yo estoy aquí para apoyar a mi gordita. Lo que pasa es que ella está diciendo 100% la verdad. Mira, yo soy troquero, ando por todo Estados Unidos, yo salgo a veces 2 semanas, 3 semanas, un mes. Esta vez fue 2 semanas. Y estamos acostumbrados a veces llego en la madrugada del trabajo, después de tanto tiempo, y yo llegué, yo no sabía que la cámara estaba prendida. Yo no sabía Mario, escúchame, a mí no me importa lo que tú sabías o no. Yo sé lo que yo sé. Y esto es lo que sé yo. Tú llegaste a la casa, tu mujer estaba lanzada sobre un plato de comida.
no estaba en la cama, durmiendo, ni nada. Estaba sobre un plato de comida en la cocina. Y tú entraste como un bestia. Y lo que hiciste para mí fue, bueno, pues yo ni lo entiendo Pero bien. nosotros hemos tenido... Bueno, ya. No, faltó Yo lo ese vi lo que video. pasó. No me tienes que explicar. Tú vas por tu bolsillo Pasemos y a yo los fui la que le expertos, di a por Betty. favor. Al doctor Moisés Irizarry y al abogado Ángel Leal. De verdad, la que sale con indigestión aquí soy yo. Porque esto que me acaba de decir este hombre es ilógico. Ilógico. Es una cosa ilógica y absurda. Por favor, muévanse para acá. Mire, doctor, lo que yo quiero saber. Ella fue diagnosticada con diabetes tipo 2, me dijo ella a mí. ¿Cuáles son los síntomas que una persona pasa y por cuánto tiempo los puede pasar antes de que le dé una crisis como la que vimos ahí en la televisión? El problema con diabetes tipo 2 es que es bien impredecible. Ella pudo haber tenido esos síntomas 2 meses antes, 1 hora antes, 30 segundos antes. ¿Y cómo se va a empezar a sentir? Una vez empieza a subir el nivel de glucosa o azúcar en la sangre, comienza a tener un poquito de deshidratación, luego deshidratación más severa, luego un poco de mareo, náuseas, malestar, confusión. Puede nublarse la visión, similar a lo que ella estaba describiendo, y pierde el conocimiento y cae en estado comatoso. Pero ella ya venía sintiéndose mal. Y podía ser porque tenía episodios que le subía la glucosa Fíjate que ella y trata bajaba. de romper el contrato con ella. Ella trata de decirle, no, mira, yo no quiero hacer esto porque ya me siento mal. ¿Cómo duró tanto tiempo después para entonces seguir haciéndolo? Sí, porque usualmente cuando comienza a subir la glucosa, que todavía el cuerpo está enviando insulina y trabajando bien, sube la glucosa en la sangre, la persona se siente un poco mal, quizá dice, fue un resfriado o algo así, vuelve a la normalidad y no va a Puede sospechar. confundir los síntomas con diferentes Absolutamente. cosas. Ok. ¿Es responsable ella por el incumplimiento de ese contrato, sí o no? Pudiera ser, doctor. No, Claro que no. Pudiera No, ser sí, porque yo quedé ella se inconsciente. compromete no solamente en exhibir y presentar el producto, pero promover el producto y termina siendo como una difamación Claro, es la- o el menosprecio del producto y Tantas horas de puede transmisión, exigir daños y Ok, perjuicios. ella está pidiendo $50,000. Yo creo que eso es excesivo. Totalmente. ¿Cuál sería realmente el valor de los Acaba con daños nosotros. Y yo sufridos quedé por diabética de ella? por vida, o sea. Sería el contrato no fue de- pagarle el resto del contrato o el valor del contrato completo. Doctora, todas las Correcto, que son devoluciones 10.000 que estoy teniendo $10,000 en los y almacenajes. agrégale Yo publico $5,000 $7 más eso. por cualquier daño de Yo, reputación muerto ahí, al no, producto. ¿verdad que? Claudia le debe a mi esposa... Decisión del caso. Te concedo la demanda. Le debes a ella $15,000 pagadero en 30 días. He dicho, caso cerrado. por la ventana del taxi y siempre sentí el rechazo de él, siempre fui creciendo con el rechazo porque él decía que yo no me parecía a él, nunca me quiso.